Buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad de la Cátedra de Patrimonio. Este año iniciamos el curso con un tema de gran actualidad y que siempre interesa tanto a la ciudad de Granada, que es el de la nueva Carta Internacional del Turismo Cultural de ICOMOS y los Bienes Patrimonio Mundial, retos y oportunidades para Granada. Contamos para impartir esta charla con la doctora Celia Martínez Llanes. Ella es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y tutora del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico, que, como ustedes saben, está organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Patronato de la Alhambra y el Generalife. También es directora de la Revista Electrónica de Patrimonio Histórico y se ha especializado en la Convención Patrimonio Mundial, los nuevos tipos de bienes del patrimonio y su relación con el turismo. Es vocal de la Junta Directiva de ICOMOS España desde el año 2018 y vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS desde el año 2017. Ha coordinado la Carta Internacional de ICOMOS sobre el turismo cultural patrimonial, reforzar la protección del patrimonio cultural y la resiliencia de las comunidades mediante una gestión responsable y sostenible del turismo en el año 2022. Evaluadora experta de proyectos nacionales e internacionales, autora de numerosas publicaciones y conferencias sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio, los nuevos tipos de bienes, el turismo cultural y la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial en investigaciones de distinto tipo. Creo que es la persona idónea para darnos esta, no sé si decir primicia, pero por lo menos desgranarnos el contenido de esta nueva Carta Internacional, así que le agradezco muchísimo que esté aquí y que inaugure el curso de este año de la Cátedra de Patrimonio. Muchísimas gracias. Empezar dándote las gracias y también a la Cátedra de Patrimonio por esta oportunidad de hablar en mi ciudad. En esta hora pues voy a desgranar un poco cómo se ha cocinado este documento internacional, la nueva Carta Internacional de Turismo Cultural Patrimonial de ICOMOS, cómo afecta esta carta o cómo puede afectar en el futuro a los bienes patrimonio mundial, como los que tenemos en Granada, y por eso precisamente me centraré también al final de la charla un poco en ver qué oportunidades presentaría aplicar este documento en el caso de nuestra ciudad. Esta es un poco la estructura de la presentación que haré, y me gusta siempre comenzar recordando que si es importante que desde las disciplinas patrimoniales y desde la historia del arte en particular nos ocupemos del turismo, es porque verdaderamente es una actividad que tiene mucho que ver con la tutela del patrimonio y tiene mucho que ver con la forma en la que percibimos el patrimonio. En los 2 últimos siglos se ha producido una homogeneización enorme de todos los lugares patrimoniales en el mundo entero. Todo, desde monumentos históricos hasta destinos exóticos de vacaciones, se ha reconceptualizado, se ha empaquetado para el consumo y como resultado se ha producido pues, una nueva historia, una nueva conceptualización de los edificios, de los monumentos y de todo el espectro patrimonial. Algunos se han preservado, se han potenciado, pero se ha dejado que otros decaigan. Y esto lo que sugiere es que el turismo pues, es una actividad con consecuencias sociales, históricas, culturales, que son reales y que son mucho más amplias de lo que habitualmente se subrayan, que son sobre todo sus efectos económicos. De hecho, el turismo afecta a nuestra forma de ver, de comprender el mundo, de una forma no solo muy intensa, dada la actividad de esta antigüedad. Tenemos que pensar que los primeros viajeros que tenemos documentados, los primeros libros de viaje, es que se remontan a la antigüedad clásica. Y además de una forma también un tanto descontrolada, como vamos a ver a continuación. Podemos tener un ejemplo en la imagen turística de Roma. Fue modelada por Piranesi ya en el siglo XVIII, pero no conforme a la realidad de lo que era esa ciudad, sino respecto a su perspectiva del patrimonio, perspectiva agigantada, mezclas de elementos imaginarios con otros reales. Los grabados de Piranesi se difundieron por toda Europa y desde luego no había familia de la clase media alta o no hay pizzería a día de hoy que no tenga un Piranesi o un Canaletto. Eso mismo ha sucedido también con Granada a lo largo del tiempo. La imagen turística de Granada se fija en el XIX con el romanticismo y apenas ha cambiado en nuestros días. Y esto lo que nos está señalando
es que la relevancia universal, real, auténtica, justa, ¿no?, de determinados sitios, su uso turístico centenario, la evolución de las modas y sobre todo del mercado turístico han hecho que la mayoría de las personas quieran visitar los mismos lugares persiguiendo muchas veces monumentos, ciudades, patrimonios cuya imagen quedó fijada incluso hace siglos. Por lo tanto, yo siempre me pregunto, y mis alumnos saben que lo pregunto, si podemos convencer, por ejemplo, a los turistas que visitan por primera vez Venecia para que visiten el territorio rural veneciano y no la plaza de San Marcos de Venecia. O si podríamos convencer a los que vienen a Granada para que visiten la magnífica fortaleza de Moclín y no la Alhambra de Granada. Y la verdad es que pienso que no podemos. Porque lo cierto es que no fueron solo Piranesi o los grandes viajeros los que impulsaron la sobreexplotación de algunos lugares en detrimento de otros, sino que los primeros intentos de categorizar el patrimonio mundial ya contribuyeron a eso en el pasado y siguen contribuyendo a ello en el futuro. Pero es que además yo estoy convencida de que tenemos un ADN turístico del cual somos inconscientes, que hay un torrente de imágenes de lugares que están metidos en nuestra memoria desde hace centenares de años y que nos impulsan verdaderamente a querer visitar esos sitios. Y por supuesto en este panorama, claro, la lista del patrimonio mundial ha venido a poner la guinda en el pastel, ha incrementado el atractivo, la visibilidad de bienes que ya son sobradamente conocidos y en cambio ha dejado a la sombra, fuera del mapa mental turístico, muchos otros que merecerían un mayor reconocimiento. Nos pasa en Granada con la focalización del turismo también institucional en el bien patrimonio mundial, Alhambra y Albaicín, y el cambio, el descuido, el desconocimiento por parte de los visitantes de lugares igualmente valiosos como la Vega de Granada, que incluso es abiertamente, ¿no?, maltratada a veces por las administraciones competentes. Bueno, para saber un poco entonces más de cuáles son las exigencias para el uso turístico de los bienes patrimonio mundial, pues hay que comenzar teniendo en cuenta que estos bienes tienen que tener un plan de gestión que incluya la planificación responsable, sostenible y estratégica del turismo y que, por supuesto, incluya el cumplimiento de lo que son tanto el texto de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, como sobre todo las directrices prácticas de esa convención, que son las que actualizan el texto a la evolución de la sociedad, del concepto de patrimonio y de las técnicas de conservación y gestión. El texto de la Convención de Patrimonio Mundial no puede cambiar, ha sido ratificada por 194 países y es un instrumento jurídico vinculante. Eso quiere decir que si cambiáramos una coma, 194 países tendrían que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, hay unas directrices prácticas que sí que se actualizan con mucha frecuencia para estar al día de lo que sucede, ¿no?, en el patrimonio. Como decía, además de tener ese plan de gestión, entre los objetivos o las directrices que hay que seguir en concreto en función de estos textos está, por supuesto, que el turismo contribuya a la conservación, al acceso y a la concienciación sobre el valor universal excepcional, la autenticidad y la integridad de los bienes, que se cumpla desde el ámbito turístico con lo que son los 5 objetivos estratégicos de la Convención, o más conocidos como las 5C: comunicación, capacidades, comunidades, conservación, credibilidad, informar, evitar y minimizar al máximo los impactos negativos que se puedan derivar de las infraestructuras, por ejemplo, para la acogida de visitantes, de un uso excesivo o sencillamente de un número excesivo de visitantes. Y a pesar de que estas normas están bastante claras, nos encontramos con que la ausencia de planes de gestión es en general una de las mayores lagunas de todo el sistema de patrimonio mundial y también el motivo de un gran número de informes reactivos que encarga la UNESCO a sus organismos asesores cuando se constata una amenaza grave ante un bien patrimonio mundial. Hemos visto que hay una relación indisoluble entre patrimonio mundial y turismo. Sabemos también que el turismo es una de las causas fundamentales que impulsan a muchos países a nominar bienes a la lista del patrimonio mundial. El turismo es también uno de los efectos más deseados, pero más temidos, de la inscripción. Y sin embargo, el año pasado, en 2022, celebramos el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial y muchos expertos nos dedicamos a estudiar qué impacto ha tenido la Convención, cuáles han sido los efectos de esos 50 años. Desde luego, entre esos 50 años no se encuentra entre uno de sus impactos positivos, que han sido muchos, por otra parte, el de haber contribuido a una mejor gestión del turismo
en los bienes que están inscritos. El turismo, de hecho, no se menciona en el texto de la Convención, pero eso no debe de sorprendernos. El turismo patrimonial de masa era un fenómeno emergente en los 70, luego es lógico que tampoco hubiera una concienciación sobre los impactos que podría tener en el futuro. En ese momento se veía como algo sumamente optimista. Lo que en cambio sí es sorprendente es que las directrices prácticas para la aplicación de la Convención no hayan tenido esas exigencias específicas a las que hacía antes referencia hasta sus versiones del año 2005 y sobre todo ya en el año 2011, cuando la Convención llevaba 40 años de andadura y ya se habían puesto de manifiesto muchos de esos efectos negativos. A eso tenemos que sumarle que en general el panorama de la normativa internacional en materia de turismo es absolutamente tibio, insuficiente en su manera de proteger el patrimonio cultural en el ámbito del turismo. Los países que forman parte del Comité de Patrimonio Mundial intentaron desde inicios del siglo XXI hasta prácticamente el año 2010 que la UNESCO elevara una recomendación sobre turismo y patrimonio mundial que nunca tuvo lugar, o por lo menos en mi investigación de las sesiones de todas las comités del patrimonio mundial, esa recomendación de pronto desaparece, deja de pedirse en el año 2010, año en que esa exigencia, que hubiera sido muy buena, cambia por la puesta en marcha de un programa sobre patrimonio mundial y turismo sostenible por el Centro de Patrimonio Mundial, programa con una escasa financiación y que ha tenido no el desarrollo que por lo menos muchos hubiéramos esperado. Cuando miramos a las agencias especializadas de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo en particular, en este tema, lo que encontramos es que se ha perdido una oportunidad muy buena. La Organización Mundial del Turismo, ahí la ven por sus siglas en inglés, pero es OMT, Organización Mundial del Turismo, ha hecho un convenio marco sobre ética del turismo, pero el tratamiento que hace del patrimonio cultural en comparación con las exigencias que tiene en relación con la naturaleza, pues la verdad que es también un poco decepcionante. Lo que subyace en esta cadena de fracaso, sobre todo, es una propia reacción de los Estados partes, ¿no?, de estos organismos, a verdaderamente limitar hasta un umbral que sea compatible la actividad turística en el patrimonio cultural. Está muy clara la concienciación con la naturaleza, pero el patrimonio sigue viéndose como algo que genera riqueza que se tiene que explotar a toda costa. Con esa situación, pues no es de extrañar que se hayan multiplicado los impactos adversos y la degradación de muchos bienes patrimonio mundial y que el turismo sea efectivamente un aspecto crítico para el futuro de la Convención y también para su credibilidad. Y es que efectivamente la relación entre conservación, entre turismo, entre calidad de vida y entre desarrollo sostenible es sumamente contradictoria a día de hoy. El turismo contribuye a la conservación del patrimonio, eso no nos cabe duda, pero también es verdad que el uso del patrimonio cultural como un elemento clave del ocio, como un elemento clave de la actividad turística, como un must, es decir, hay que ir, hay que estar en esos lugares, verdaderamente ha llevado consigo una reconceptualización absoluta de lo que es el patrimonio, ha incrementado exponencialmente el número de visitantes en las últimas centenas de años, pero sobre todo también en los últimos 20, y ha obligado a que muchos bienes tengan que centrar gran parte de su gestión o de sus preocupaciones en la acogida de visitantes, aunque no siempre tengan directrices apropiadas para hacerlo. Esto, a su vez, ha banalizado, ha modificado las pautas de lo que antes era la fruición, el disfrute del patrimonio, que ahora sobre todo es consumo, y ha consagrado su función económica en detrimento de su capacidad, pues, para responder a las necesidades inmateriales de belleza, de armonía, de cultura que tenemos todas las personas y que solo se pueden satisfacer cuando los bienes culturales, pues, se visitan en unas condiciones apropiadas. Y esto, desde luego, no son unas condiciones apropiadas. Resulta increíble que una institución tan seria como el Museo del Louvre se permita una aglomeración de este tamaño, ¿no? Una banalización de la experiencia estética de las obras de arte que custodia, pero por supuesto esto no es una situación exclusiva del Museo del Louvre. Tenemos muchísimos ejemplos, yo he traído simplemente 2 de bienes patrimonio mundial. Uno de ellos, archiconocido, es Venecia, donde la masificación, la saturación muy puntual de visitantes en algunos espacios de la ciudad viene produciendo una degradación en el patrimonio importantísima, hasta el punto de que Venecia estuvo en el punto de mira del Comité del Patrimonio Mundial y no ingresó en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2020 porque la COVID revertió la situación.
Evitó, por supuesto, los cruceros, evitó la propia entrada de turistas y, lo que es más importante, evitó que hubiera una sesión del Comité del Patrimonio Mundial donde el bien efectivamente ingresara en ese listado. A pesar de ello, los cruceros, que son uno de los motivos de mayor impacto climático, ambiental y, por supuesto, también turístico y cultural en la ciudad, solo se han terminado de prohibir que entren en la laguna, que entren en el Gran Canal de Venecia, en el año 2021. Impresionante. Impresionante también, súper conocido también, el caso de Barcelona, donde la contestación ciudadana al turismo masivo es tal que se ha puesto en marcha un observatorio, que me encanta, Observatorio del Turismo Irresponsable, que está estudiando una tendencia que a mí me parece interesantísima, el decrecimiento y pacto social por el turismo, que por cierto también avanza en otras ciudades pues, con problemáticas similares, como puede ser, por ejemplo, Ámsterdam. Bueno, este es el caldo de cultivo donde hemos cocinado, como decía, la Carta Internacional de ICOMOS sobre Turismo Cultural Patrimonial, pero antes de desarrollarla quiero recordar brevemente qué es ICOMOS. ICOMOS son las siglas del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización de expertos voluntarios que trabajamos de forma desinteresada y absolutamente no remunerada para la protección del patrimonio a nivel internacional. ICOMOS es el organismo consultivo de la UNESCO en todo lo relativo al patrimonio cultural y de él formamos parte a día de hoy unos 10.500 miembros que nos organizamos en comités nacionales y comités científicos internacionales, que son los que se encargan, estos últimos, los comités científicos internacionales, son los que se encargan de una de las pilares más importantes de nuestro trabajo, que es la redacción de recomendaciones, de cartas, de documentos internacionales relacionados pues, con ámbitos muy diversos de la protección del patrimonio. Es en ese contexto de los comités científicos internacionales y la elaboración de doctrina internacional donde hemos redactado la carta que es el objeto, ¿no? de esta conferencia. ICOMOS siempre ha sido consciente del impacto milenario y profundo que tiene el turismo en el patrimonio y por eso siempre ha estado implicado en su regulación pues, con distintas estrategias. En primer lugar, mediante la evaluación de los bienes culturales que son candidatos a la lista del patrimonio mundial y el monitoreo del estado de conservación de lo que ya están inscritos, lo cual implica lidiar con los efectos del turismo en muchísimas ocasiones y precisamente por eso ya en los años 70, de una manera bastante pionera conforme al contexto internacional que comentaba antes, ICOMOS puso en marcha su Comité Científico Internacional de Turismo Cultural, del que formamos parte a día de hoy, pues 200 miembros interdisciplinares e interesantes que provenimos tanto del mundo de la academia y de la investigación como desde el propio sector y la industria turística y eso nos permite pues, llevar a cabo nuestra labor de una forma pues, lo más comprensiva posible. Esa labor es asesorar en las mejores técnicas para la gestión y la conservación del patrimonio en el ámbito de la actividad turística y esa labor de asesoramiento pues, la llevamos a cabo para organizaciones incluso afines a la nuestra y en colaboración con ellas. Por ejemplo, tenemos proyectos con la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial o también con el Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de la UNESCO, con la Organización Mundial del Turismo, pero también asesoramos de forma directa a las administraciones competentes en materia de turismo y patrimonio. Desde que yo estoy en el comité hace 10 años y desde que soy vicepresidenta del mismo, desde 2017, pues hemos hecho asesoramiento directo en Filipinas, en Tailandia, en la India, en Estados Unidos, en Canadá, en las Seychelles, en Mallorca, en Italia y no sé si me dejó alguno más. Nuestro comité también ha llevado a cabo muchísimas reuniones, encuentros científicos internacionales y sobre todo ha dado lugar a 2 cartas, a 2 recomendaciones internacionales que son a día de hoy 2 hitos de la doctrina internacional en la materia. La Carta del año 1976 fue un documento pionero que anunció, por ejemplo, el incremento que iba a tener el turismo a nivel internacional, las cuestiones éticas asociadas al mismo y se consiguió que fuera un documento firmado por muchísimos sectores del patrimonio, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Unión Internacional de Arquitectos, Hispania Nostra, pero también por el sector de la industria turística, por ejemplo, la European Travel Commission. Y la Carta del 99 introdujo cuestiones muy importantes, por ejemplo, la capacidad de carga aplicada al patrimonio cultural, la importancia de la calidad de la experiencia estética del visitante y sobre todo fue una carta muy importante porque la misma, como en la UNESCO y en las convenciones y en las directrices prácticas de la convención ya hemos visto que no había muchas exigencias ni muchas directrices con respecto al turismo en ese momento, fue un documento que inmediatamente se adoptó como la orientación que podían tener los bienes patrimonio mundial en este tema.
Nosotros pensamos que los principios de esas cartas están perfectamente vigentes, pero en nuestra reunión anual del comité en 2017, que celebramos en Florencia, decidimos actualizar la Carta de 1999 a 20 años ya de evolución en la conceptualización del patrimonio, problemáticas nuevas como la emergencia climática, ¿no?, que demandaban una revisión, una actualización del documento. Creamos un equipo de trabajo que yo tuve la suerte y el placer de poder coordinar, también un trabajazo, pero que ha sido muy satisfactorio para mí y para mis colegas, y empezamos a trabajar redactando esa revisión, presentando el documento todos los años a las asambleas generales de ICOMOS y en particular al Consejo Asesor y el Consejo Científico de ICOMOS, que lo que revisan básicamente es que el documento cumple con los procedimientos de la organización, que son bastante complejos. Teníamos ya listo un primer borrador para difundir con todo ICOMOS, para que todo ICOMOS pudiera participar de ese borrador con comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, cuando, como sabéis, en el año 2020 el COVID-19 irrumpe en nuestra vida, por supuesto, irrumpe en el turismo y nos obliga a empezar completamente de cero para reflejar el impacto de la pandemia y de otras disrupciones, tanto en el turismo como en las claves de la Carta. Restricciones, desaparición por primera vez en la historia de la humanidad del turismo, ni siquiera había desaparecido durante las dos guerras, impacto tremendo en el empleo, en la financiación de la conservación, nuevas formas de viaje o tipos de viajes que ya existían pero que se acentúan, turismo rural, en espacios abiertos, viajes cortos, etcétera, etcétera. Todo esto nos obligó, como decía, a tirar el borrador que habíamos hecho a la basura y a empezar de cero, con el miedo al folio en blanco, un nuevo documento, con un equipo de trabajo más pequeño, con el que pues para mí ha sido un placer y una ocasión de aprendizaje increíble trabajar, pero también he de decir que ha sido un esfuerzo personal pues muy importante. Trabajamos durante todo el periodo del COVID y durante todo el año siguiente, 4 personas, reuniones 3 veces por semana. Empezábamos además a reunirnos generalmente a las 8 de la tarde, porque el presidente del comité, Fergus, que es ese que veía ahí a mi lado, es de Canadá, con lo cual había que buscar un horario entre Noruega, Irlanda, España, bastante complicado, y mi familia, Carlos y mi hijo saben bien el esfuerzo personal, pero también de conciliación y de horario y de todo, ¿no?, que ha supuesto. El resultado, de todas formas, ha sido satisfactorio. La Carta ha sido adoptada por todo ICOMOS en nuestra Asamblea General que celebramos en Bangkok el pasado otoño, y uno de los objetivos que teníamos al hacer esta revisión o este nuevo documento era alinear la doctrina que tiene ICOMOS en materia de turismo con la doctrina que tiene en otras cuestiones patrimoniales la propia organización, pero también otras organizaciones afines. Eso lo hemos llevado a cabo mediante un proceso muy amplio y además doble, participativo, interno y externo. Una vez que tuvimos un primer borrador, este borrador pasó a ser comentado por los comités nacionales de ICOMOS, los comités científicos internacionales de ICOMOS, miembros individuales de ICOMOS y otras organizaciones, como por ejemplo el Fondo de Patrimonio Mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Argentina, la Fundación Romualdo del Bianco, representantes del Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de la UNESCO. Insertamos esos comentarios, tuvimos la suerte de contar con un profesional emergente de ICOMOS que nos ayudó, con una profesional emergente de ICOMOS que nos ayudó a controlar estos comentarios y a darle respuesta. Y bueno, pues este logro para mí ha sido uno de los más importantes y de los que estoy pues más satisfecha de cómo se ha alcanzado el documento, y también nos da un poco la idea de el impacto que va a tener el documento en el futuro por la gran cantidad de personas, ¿no?, y de instituciones que se han implicado en él. La carta ha sido subida justo ayer, estoy muy contenta de poder poner esta diapositiva hoy en la página web principal de ICOMOS, acompañada de un artículo que nos han hecho en la Secretaría Internacional, así como también se puede consultar en la propia página web del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural. Y el leitmotiv de esa carta, adentrándome ya en su contenido, es tener en cuenta que el cambio climático, las disrupciones económicas globales, los impactos del turismo mal gestionado están exigiendo y llevan exigiendo desde hace mucho tiempo nuevos enfoques turísticos basados en las personas, en los derechos y en el disfrute y la protección del patrimonio como un recurso que es de naturaleza común y colectiva. En consecuencia, la Carta del Turismo Cultural Patrimonial de 2022 lo que defiende es un cambio transformador
que frene los enfoques turísticos que están exclusivamente basados en el crecimiento económico perpetuo e ilimitado. En lugar de la explotación del patrimonio, defendemos una visión del desarrollo que dé un giro hacia un desarrollo entendido más bien en términos de bienestar y de calidad de vida. Concebimos al turismo como una actividad tutelar más y, por lo tanto, una actividad que además es la principal encargada de garantizar el derecho de acceso físico, intelectual y emocional a los bienes culturales y, por lo tanto, tiene que ser una responsabilidad compartida entre los gobiernos, entre los operadores y las empresas turísticas, entre los que se encargan del marketing, entre los gestores de los sitios patrimoniales, los responsables del planeamiento urbano, los profesionales y expertos en patrimonio y turismo y, por supuesto, con toda la sociedad y con toda la ciudadanía. Hemos plasmado estas aspiraciones en 7 principios. El principio primero se destina a poner la protección y la conservación del patrimonio cultural en el centro de la planificación y la gestión responsable del turismo. El segundo pretende que los planes de gestión se basen en el monitoreo continuo de las dimensiones de la capacidad de acogida y otros instrumentos de planificación. El principio tercero se refiere a la profesionalización y la calidad de la interpretación y presentación de los bienes culturales. El cuarto defiende el acceso y la gobernanza ética y participativa de los bienes culturales y naturales que son de fruición colectiva, pero que utiliza el turismo muchas veces en beneficio propio. El quinto, a reforzar la cooperación para la protección del patrimonio cultural en el marco de la actividad turística. El sexto, aumentar la resiliencia, esa palabra de moda, yo intenté que no estuviera, pero no lo conseguí. La resiliencia de las comunidades y también otra palabra que tampoco quería poner, pero eso trabajando con anglosajones no es posible. Y el principio séptimo, uno de los más difíciles, pretende integrar la acción climática en todas las medidas de sostenibilidad y en la planificación del turismo. Es imposible explicar esos principios de uno en uno, así que lo que he hecho ha sido agruparlos de manera que los principios 1, 2 y 5 podríamos resumirlo en que el turismo sostenible, el turismo responsable, es una exigencia que a través de una planificación adecuada tienen que cumplir todos los tipos de turismo, todos los tipos de destinos, poniendo a la conservación patrimonial en el centro. Eso requiere, sobre todo, identificar y respetar las distintas dimensiones que tiene la capacidad de acogida de los distintos también tipos de bienes culturales y los distintos tipos de destinos. La capacidad de acogida tiene, como decía, diferentes versiones o diferentes dimensiones y hay que trabajar con todas ellas de forma conjunta. Hay una capacidad de acogida física, es el número de visitantes apropiado para un lugar para que pueda seguir desarrollando una actividad turística que sea sostenible, que no degrade los valores culturales que son el motivo de la visita. Una capacidad de carga ecológica, mantener la función turística, pero conservando siempre la biodiversidad y las características naturales y ambientales de los lugares. Una capacidad de carga social y psicológica es el número de visitantes que permiten la calidad de la experiencia patrimonial, pero también mide la tolerancia de la población residente frente al turismo. Y todo eso, como decía, hay que contemplarlo en función conjunta con otras dimensiones de la capacidad de acogida, por ejemplo, la parte económica, el límite más allá del cual la función turística es tan importante que perturba, eclipsa y elimina el resto de las actividades económicas locales, como ha sucedido en muchos lugares. Para poder llevar a cabo una planificación acorde a la capacidad de acogida de los lugares, hay que realizar una gestión de flujos de visitantes que lógicamente no se base solamente en la demanda, sino en los indicadores que periódicamente deben medir las distintas dimensiones de la capacidad de acogida, que tienen que medirse puntualmente de forma periódica, compararse y por lo tanto nos van a dar un poco la situación, el diagnóstico del lugar que se está visitando y si está en condiciones apropiadas o si hay que tomar medidas que de alguna manera mejore la situación. Efectivamente, lo importante de usar indicadores no es usarlos, sino que den lugar a acciones concretas, estrategias de gestión y de control, aunque sean impopulares. Algunas son muy impopulares. Imposición de tasas turísticas, reserva anticipada y fijación de precios de entrada, límites de acceso a los lugares más frágiles, control y reducción de aforos, regulación del mercado del alojamiento. En algunos lugares está prohibido hacer más alojamientos turísticos, por ejemplo en Barcelona o en Ámsterdam de nuevo. Instrumentos, por supuesto, de planeamiento urbano, control del tráfico, o todo lo contrario, a lo mejor es preciso
aumentar la puesta en valor y la capacidad de visitar bienes culturales que pueden estar infrautilizados y que se beneficiarían de los efectos positivos que también tiene el turismo en términos de concienciación, de difusión, de empleo, etcétera. Claro, esto requiere un gran consenso entre todos los actores implicados en el turismo, porque los expertos, los gestores de los bienes, incluso la población local en muchos lugares están convencidos de la necesidad de hacer ese monitoreo de indicadores de capacidad de acogida, pero lo están también el mercado turístico, los inversores, los que toman las decisiones. Pues la verdad que la reticencia a controlar el turismo en los lugares especialmente culturales más bien sugiere lo contrario. Por lo tanto, hay una exigencia fundamental que seguimos teniendo pendiente y es que la industria turística colabore, y cuando hablo de colaborar hablo económicamente con sus beneficios en la conservación de los bienes culturales que son su sustento, pero en los que colabora verdaderamente a veces muy poco. Hay que controlar a los inversores y a sus inversiones y ese control se hace a través de procedimientos que están bien reglados, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impacto patrimonial de los desarrollos, ¿no?, que se proponen en torno a los bienes culturales. El principio tercero pretende enriquecer la concienciación pública, la experiencia de los visitantes mediante la interpretación y la presentación sensible y respetuosa del patrimonio cultural. La presentación y la interpretación de los bienes culturales tiene que procurar experiencias valiosas para todos los visitantes, que sean inclusivas y que sean también una ocasión de disfrute y de aprendizaje. No es sencillo, pero eso tiene que basarse no en historias sobre los fantasmas de Cuenca o de Granada, sino en la investigación interdisciplinar sobre los bienes que se están presentando y conciliar eso a su vez con las visiones y con el conocimiento local. Las personas más mayores que haya en esta sala seguramente recordarán esa línea de burro taxi que les enseña lo más típico de la ciudad y que yo creo que era una forma de interpretación que tenía en cuenta ese conocimiento local, tradicional de la ciudad, que proporcionaba verdaderamente una experiencia a los visitantes y que, bueno, creo que ha desaparecido desde luego el cartel, hace mucho tiempo que dejamos de verlo. Una cuestión que nos preocupa mucho y que debatimos mucho cuando llegamos a este punto del documento fue que los métodos de interpretación no pueden contrarrestar la autenticidad de los lugares. La tecnología, las reconstrucciones virtuales, la realidad aumentada son fantásticas para la interpretación, pero no son la única herramienta, ni tampoco son la finalidad de la presentación del patrimonio. La reconstrucción virtual no debe de sustituir a la experiencia patrimonial, en realidad no puede sustituir a la emoción no se puede sustituir más que yendo, ¿no?, a los lugares. Y además creemos que una buena parte de por qué se está financiando tantísimo esto, a veces nos indigna ver que se financian con millones de euros la reconstrucción virtual de no sé qué, pero no la conservación de su tejado. Ostras, no, el dinero hay que echarlo donde es preciso. Y creo que en gran parte esto se debe a que en los últimos tiempos prolifera un poco la idea de que los visitantes de los lugares patrimoniales son un poco cortos y que no son capaces de percibir un lugar y de entenderlo si ese lugar no está completísimo hasta su última piedra y su último elemento decorativo. Luego nos hemos lanzado a reconstruir bienes culturales, si es virtualmente, bueno, pero si es físicamente estamos ya ante un problema muy grave y sobre todo perdemos una visión muy importante, que es que el patrimonio es un testimonio histórico, debe de testimoniar el paso del tiempo, debe de envejecer y eso no puede contrarrestarlo en la interpretación de ninguna manera. Estas cuestiones son complejas y lo que señalan es que la interpretación, la presentación, la difusión y la comunicación del patrimonio no son actividades simplemente económicas, son actividades tutelares claves, son elementos muy importantes de la tutela del patrimonio y por lo tanto se tienen que regular y se tienen que profesionalizar. Si hay un aspecto del que estoy muy orgullosa de mi trabajo en este documento ha sido convencer a mis colegas de que esta carta tenía que reconocer expresamente que el conocimiento de las disciplinas patrimoniales, la historia del arte, la historia, la arqueología, la arquitectura, la antropología, es el que debe orientar y garantizar la calidad de la interpretación y de la presentación de los lugares patrimoniales, lugares que también tienen que tener un mensaje sobre la propia historia de su tutela, la propia historia de su conservación. Y eso nos lleva a los principios cuarto y sexto relacionados con el acceso y la gobernanza participativa de los bienes culturales en el marco del turismo.
Los beneficios del turismo, sobra decirlo, tienen que repartirse de forma justa, digna y deben de proporcionar empleos también dignos en el sector. Tiene que asegurarse una participación equilibrada en la toma de decisiones, con igualdad de género, con inclusión de los portadores de derechos consuetudinarios. Yo no quería decir indígenas, también tuvimos una discusión muy interesante sobre el término indígena, autóctono, población nativa o como se le quiera llamar en cada parte del mundo. Inclusión también de las minorías y de los grupos más desfavorecidos, y también en el ámbito del turismo hay que adoptar el reconocimiento fundamental de los derechos humanos colectivos y comunitarios que están arraigados en los bienes culturales y naturales, que son bienes de fruición y de naturaleza común o comunitaria y que por lo tanto se deben compartir y se deben de disfrutar de una forma responsable. La Carta introduce deliberadamente ese enfoque de los bienes de naturaleza o de fruición común, un enfoque que no es que sea nuevo para nada, Víctor Hugo ya hablaba de eso, pero que se ha olvidado en los últimos tiempos y que nosotros queremos ahora reforzar, porque a través de él intentamos, ¿no?, que se convierta en un documento pues transformador. El enfoque de los bienes de naturaleza común supone un antídoto al patrimonio entendido exclusivamente como propiedad y como recurso, en el que las ganancias económicas se pueden obtener y se suelen obtener muchas veces a base de explotación y a base de la exclusión. Pero para que todo esto no sea pura demagogia, es necesario aumentar la capacitación en materia de patrimonio para toda la sociedad. Es necesario aumentar el conocimiento que tienen todas las personas sobre la fragilidad del patrimonio, sobre las exigencias tutelares, sobre cuestiones que son técnicas y que son difíciles a veces de transmitir y sobre las que no todo el mundo puede opinar por mucho que estemos a favor de una gobernanza participativa. Para eso hay que tener, como decía, conocimiento técnico y también habrá que guiar un poco esa participación. De la misma manera que si a mí me van a operar a corazón abierto, no quiero que mi vecino opine, a menos que mi vecino sea cirujano o si puede ser cirujano jefe, mejor. Tampoco parece apropiado que las personas que no son especialistas en la materia puedan tener una gran capacidad de toma de decisiones sobre cuestiones técnicas que son a veces muy complejas. Pero el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros en capacitación, porque estamos defendiendo esta gobernanza participativa y esta naturaleza común de la fruición del patrimonio. Eso lo que permitirá será pues, que al final la sociedad efectivamente pueda tomar decisiones sólidas y ponderadas sobre la gestión turística del patrimonio, minimizando los riesgos, ¿no?, y minimizando los impactos. El principio séptimo es uno de los principios, como decía, más complejos que tenemos a día de hoy y verdaderamente es un desafío. Nosotros estamos defendiendo el derecho de acceso al patrimonio. El derecho al turismo es un derecho que reconoce la Organización Mundial del Turismo en ese convenio al que antes hacía referencia, pero lo cierto es que el viaje y el turismo están entre las actividades que emiten más emisiones de gases, que más contribuyen al cambio climático y nos encontramos en este caso pues ante una diatriba que es bastante difícil de solucionar. La acción climática además pues es una responsabilidad y un reto personal, colectivo y profesional, así que lo que hemos defendido es que todas las actividades y todas las personas que estamos implicadas en el turismo, que somos todos, debemos minimizar las emisiones de gases, contribuir a la gestión de residuos, a la reutilización y el reciclaje, a la conservación de la energía y del agua, al transporte y a la infraestructura ecológica. La conservación del patrimonio, de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales tiene que ser lógicamente una prioridad de la planificación y de la evaluación del turismo. De la misma manera que nos parece que la presentación y la interpretación de los lugares patrimoniales tiene que incluir un mensaje sobre la tutela, ha llegado también el momento de que ese mensaje, la interpretación y la presentación hable ya de las consecuencias que el cambio climático está teniendo en muchísimos lugares y en bienes patrimoniales en todo el mundo, y es un trabajo que NICOMOS se está haciendo ya con grupos de trabajo específicos y que están avanzando. Ahí tienen algunas de las publicaciones que han salido en los últimos tiempos en esa materia. Y señalar también que las evaluaciones sobre la vulnerabilidad del patrimonio cultural al cambio climático son ya clave y lo van a ser cada vez más en el futuro, así que más nos vale estar preparados para saber hacerlas.
hablando de futuro, el futuro que nosotros deseamos para este documento, pues lógicamente es que se convierta en una guía para la gestión adecuada del turismo en los bienes culturales en todos los destinos y países, regiones del mundo. Por eso hemos redactado la carta en inglés, en francés y en español. En realidad esto es mentira, voy a ser sincera, la carta la redactamos en inglés porque trabajé con anglosajones y solamente por comentarlo, no saben la dificultad que ha sido para mí después traducir el documento del inglés al español. Algo verdaderamente ridículo y para el cual conté al final con un grupo de trabajo también de muchas personas de aquí, personas de América Latina, ¿no? Para intentar hacer un documento que fuera, pues que estuviera bien construido en diferentes lugares, pero no deja de ser ridículo tener la mentalidad en inglés para luego tener que hacer el trabajo en español. Todavía estoy un poco abrumada por esa cuestión. Entonces, inglés, francés y español, que son los idiomas, el inglés y el francés son los idiomas oficiales de ICOMOS, y el español está cada vez más a punto de serlo, pero también el documento está traducido al chino, al árabe, al italiano y al danés, y se están ya haciendo otras traducciones. Pretendemos implementar la carta con esas organizaciones afines a las que antes me he referido. Lo vamos a hacer con el apoyo y de forma complementaria a la herramienta estratégica para la evaluación y gestión de visitantes que se está desarrollando dentro del Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de la UNESCO. En ese sentido, tenemos la suerte de que mi compañera Cecily Smith, que ha formado parte del equipo de trabajo en la carta, es quien está creando y desarrollando esta herramienta, con lo cual las dos herramientas, la carta y el VIMAS, están perfectamente coordinados, o lo van a estar en el futuro. Y también queremos desarrollarlo con otros programas de la Convención, como por ejemplo el Consorcio Panorama, que trabaja en la fusión entre la naturaleza y la cultura en el ámbito de la gestión, o en la iniciativa de liderazgo en torno al patrimonio mundial. Como señalaba al principio, esta carta da respuesta, proporciona también orientaciones específicas y actualizadas sobre las exigencias que tienen las directrices prácticas para el desarrollo turístico en los bienes culturales, pero somos conscientes de que para que la misma verdaderamente pueda convertirse en un referente en todo el mundo, necesitamos complementarla con directrices regionales que se adapten a distintos tipos de entornos, destinos y tipos de bienes. Y es en ese sentido donde creo y quiero explicar por qué me parece que uno de los lugares pilotos donde podríamos empezar a ensayar el documento, o seguir ensayando el documento, porque ya se ha puesto en marcha en otros proyectos, pero que son proyectos que no están publicados y los que no puedo hablar. Me gustaría mucho que, por supuesto, uno de esos lugares pilotos sea Granada, aunque desde luego también sería arriesgado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Granada es precisamente uno de esos lugares que está incrustado en nuestro ADN turístico subconsciente del que hablaba antes. Su imagen turística quedó fijada en gran medida en el siglo XIX, cuando se convierte en uno de los santuarios y escenarios artísticos, literarios y turísticos más importantes del romanticismo, pues por muchos motivos. El último reducto musulmán en la península, el carácter pintoresco, ¿no?, del paisaje urbano, lo que ofrecía en el siglo XIX, todo el encanto y el exotismo de Oriente, pero sin salir de Occidente. Era un lugar ideal, desde luego, ¿no?, para este movimiento. Y eso ha hecho que sea un destino turístico centenario que no se ha renovado muchísimo en su imagen, por lo menos para el turismo. Los bienes inscritos de la lista del Patrimonio Mundial, que son la Alhambra Generalife y el Albaicín, junto al Sacromonte, el Realejo y el Centro Histórico de Granada, siguen siendo el principal reclamo para millones de visitantes. Y eso lo que produce son puntos de masificación y de saturación en algunos de esos lugares durante todo el año, y además, como ven, desde hace décadas, muchas décadas, con lo cual pues, se producen una serie de disfuncionalidades o de impactos. Hay una focalización no solo turística, sino también institucional, cultural, patrimonial y de todo tipo en lo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Por cierto, una acotación: en la lista del Patrimonio Mundial, casi todos lo saben, pero es preciso recordarlo ahora, en la lista del Patrimonio Mundial se inscribió la Alhambra en el año 1984, cuando la Convención apenas había comenzado a inscribir bienes en la lista, y en el año 1994
se sumó el Albaicín a la declaración de la Alhambra, con lo cual tenemos un ámbito muy grande inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, con una zona de amortiguamiento, de protección enorme, pero no es toda la ciudad de Granada lo que es Patrimonio Mundial, conviene recordarlo. Dicho esto, esa focalización pues está Alhambra, Albaicín, aunque vamos a ver que no es del todo cierta tampoco. El turismo tiene una incidencia muy positiva en la ciudad, aunque quizá un poco excesiva en lo que se refiere al empleo y a la economía, porque lo que se produce, también porque aquí no hay mucha otra industria, es un monocultivo y una dependencia turística que tiene efectos muy negativos cuando la actividad turística desaparece, como llegó a desaparecer en el año 2020, cosa que esperemos desde luego que no vuelva a suceder. Y Granada ocupa, según los datos de Exceltur de 2017, la primera posición en presión turística potencial del alojamiento. Eso lo que mide es el número de alojamientos turísticos por visitantes y nos da un dato de 124 alojamientos turísticos por cada 1000 habitantes o por cada 1000 granadinos. Interesante de los datos turísticos, aunque yo no voy a hablar mucho de ellos, es que desmienten una afirmación absolutamente manida, pero que se repite y se repite y se repite como un mantra, que no es cierto en la ciudad. Se dice muchísimas veces que el turismo no pernocta en Granada. No es cierto, no es cierto. En Granada vemos que la mayoría de los visitantes, lo ven ahí en duración, pernoctan en un promedio de entre 2 y 5 o 6 días, lo cual está en la media del resto de las ciudades culturales españolas e incluso europeas. Según el Observatorio Turístico de Granada, que es de la Diputación, y la agencia Albaicín, el turismo cultural es sin lugar a duda el primer segmento de mercado en lo que es Granada ciudad, y el patrimonio cultural tiene una altísima valoración por parte de los visitantes. El turismo cultural, no obstante, según los datos de este año, está en un retroceso muy ligero con respecto al turismo en destinos rurales. Sin duda eso se debe al atractivo que tienen esos destinos rurales en la provincia de Granada y al impacto del COVID en esas nuevas formas turísticas a las que antes me refería. Pero también detectamos aquí, como lo hemos hecho en mi comité en muchísimos otros lugares, una cierta ansiedad post-COVID. Los que pensamos, porque somos muy naif, que después del COVID íbamos a llegar a un mundo más sostenible, a un turismo más sostenible, más racional, más meditado, estábamos absolutamente equivocados. Estamos volviendo al business as usual, como se suele decir, el modelo usual de crecimiento turístico sin límites, y que es todavía más difícil limitar ahora, porque la conciencia generalizada es que hay que recuperar el tiempo perdido, los visitantes perdidos, es decir, el dinero perdido. Los datos de la Alhambra nos lo demuestran de una manera muy peligrosa. En el año 2019, justo antes del COVID, alcanzó 2,7 millones de visitantes. Es su umbral de capacidad de acogida máxima. Eso no debería de llegar a esa cifra. En el año 2021, lógicamente, el número de visitantes descendió, pero en el año 2022 se ha llegado otra vez a los 2,4 millones de visitantes. Son demasiados, o no debería de haber un acercamiento tan al límite del umbral máximo de acogida. Hemos visto que hay una focalización turística bastante importante en la Alhambra y en el Albaicín, pero también quiero señalar que los turistas de Granada visitan muchos otros lugares, no se quedan solamente ahí. Eso pudo suceder antes, pero en este momento no. Se visitan mayoritariamente, especialmente aquellos bienes con los que se asocia la imagen universal de la ciudad, la catedral, la capilla real, lo que se asocia con los reyes católicos, ¿no? Con Carlos V. Pero en cambio están muy infrautilizados otros bienes que son absolutamente extraordinarios. La Fundación Rodríguez Acosta, el Monasterio de la Cartuja, el Centro José Guerrero. Eso lo que nos dice es que hay que replantear el marketing y la imagen turística de Granada. Hay que apostar por la contemporaneidad, por la puesta en valor de patrimonios que son únicos, que son valiosísimos y que están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, el legado lorquiano, con ese centro García Lorca absolutamente vacío, casi todo el tiempo de actividad, tienda cerrada, poquísimos visitantes, ni un solo cartel que explique quién es Federico García Lorca, por favor. Son cuestiones que son tan evidentes, que se pueden mejorar, es tan sencillo. Sería muy apropiado. O, por ejemplo, la colección Asari, gracias Juan Manuel por haber venido, que esta ciudad no puede permitirse perder para mejorar
la oferta turística de otros destinos en Andalucía que sean competidores, y a mí no me importa porque sean competidores, me importa porque la colección es magnífica y debería de quedarse aquí. Hay que apostar por la calidad de vida y por la experiencia cultural y patrimonial de los ciudadanos primero y de los visitantes, y hay que apostar por disminuir los principales impactos que tiene el turismo en toda la ciudad. Los impactos del turismo en Granada darían para una conferencia en sí. Yo no pretendo para nada ahondar en ellos, pero sí he querido como mínimo mencionarlos. Turistificación y gentrificación en toda la ciudad, pero mucho más acusados en el Albaicín y en el Sacromonte, donde ha descendido vertiginosamente la población local, empeoran las condiciones de vida, empeora el acceso y eso da lugar a la brutalidad urbana. Fíjense en esa vivienda que se está construyendo ahora en la vereda de en medio. No sé cómo ha conseguido la licencia urbanística, es que duele mirarla. Falta de mantenimiento y de conservación del hábitat, pérdida de autenticidad y de identidad, banalización y cosificación insoportable del patrimonio en todo tipo de productos, pérdida y sustitución del comercio tradicional por un comercio pseudo-tradicional, cuando no directamente contrario a las recomendaciones sanitarias, como vemos en esas tiendas de chucherías que proliferan por el centro histórico. Invasión y privatización del espacio público en lugares como Birrambla, Plaza Nueva o el Paseo de los Tristes, que son maravillosos, pero que los ciudadanos prácticamente ya hemos abandonado porque sencillamente son insoportables. Y problemas sempiternos que me cuesta mucho trabajo definir, pero que tienen mucho que ver con la dificultad de acceso y de interpretación al patrimonio que está en posesión de instituciones eclesiásticas, o una falta de sensibilidad o de gusto general en lo que es la cartelería, el mobiliario urbano, muchas instalaciones, ¿no?, en los aledaños de los bienes culturales. Por eso creo que la aplicación de la Carta podría de alguna manera contribuir a mitigar algunos de estos impactos, y esto presenta también algunas oportunidades y algunos retos. Granada, en relación con los principios 1, 2 y 5, por ejemplo, la Alhambra tiene una gran experiencia en gestión de visitantes basada en la capacidad de acogida, y en su momento fue un lugar pionero a nivel mundial en hacer una gestión de flujos de visitantes basada en la capacidad de acogida, pero esa experiencia se tiene que trasladar a otros lugares, tanto dentro del conjunto monumental como fuera de él, al Generalife, que está rebosando su capacidad de acogida, y por supuesto también al Albaicín y el centro histórico. Pero la solución no es, como muchas veces se oye en esta ciudad, que el patronato financie la conservación o la puesta en valor del Albaicín o de otros bienes, ni tampoco que les traslade sus competencias y sus instrumentos de gestión. Y esto es por una obviedad. La Alhambra es un monumento, se rige por un plan director. El Albaicín y el centro histórico son ciudad viva, se rigen por el planeamiento urbano. La solución, como sabe Luis, que está ahí al fondo, y que por cierto, Luis, no sé si lo ves, pero vuestro trabajo está citado en la presentación, tampoco es la Dobla de Oro. La Dobla de Oro ve al Albaicín como un lugar subsidiario al que desviar visitantes y no interpreta las verdaderas conexiones entre la Alhambra y el Albaicín que dieron lugar a su declaración en la lista del Patrimonio Mundial como un solo sitio. El paisaje, el territorio, la topografía, el agua, lo histórico-artístico, lo áulico, lo político, esas son las verdaderas conexiones en las que la Dobla de Oro no entra, porque creo que tampoco nunca se planteó con ese cometido. Por lo tanto, lo que hace falta es profundizar en la cooperación y en la planificación turística e implementar verdaderamente de una forma correcta la riqueza que supone esa declaración de Patrimonio Mundial, con una mejor coordinación del sitio, no con un instrumento de gestión para todo el sitio, que es imposible, pero sí con una mejor coordinación. En ese sentido, creo que ahora mismo se está desarrollando un plan turístico en Granada, el plan turístico de grandes ciudades de Andalucía, en su versión de aquí, que puede tener muy buenos resultados a corto y a medio y largo plazo, porque una de sus líneas de actuación es precisamente hacer mediciones de flujos turísticos en barrios históricos de Granada, como ya se han hecho en otras ciudades, como por ejemplo Viena, Budapest o Praga, que han utilizado los principios de Smart City, el Big Data y sensores, pues, para conocer el comportamiento de los turistas y del tráfico, para tomar medidas que impidan la saturación o la masificación cuando esos sensores demuestran que hay lugares que ya están masificados, diseñar estrategias que también mejoren la vida cotidiana de la ciudad y también que ayuden a descongestionar y a tener una mejor habitabilidad. Este plan se está poniendo de momento en marcha en el Albaicín, pero es de esperar que siga desarrollándose en el resto de la ciudad. En relación con el principio tercero, que es el relativo a la interpretación y la presentación, quiero solamente subrayar que en Granada hay
un grado en Historia del Arte, está la sede de la Asociación Profesional de Historiadores e Historiadores del Arte, hay un máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, hay posgrados, doctorados, un grado en Arquitectura, un grado en Turismo, y todo eso debería de ser clave para renovar y para profesional y mejorar la interpretación del patrimonio, que está un poquito anticuada, digamos, en algunos lugares, y más aún teniendo en cuenta que la Carta reconoce expresamente las competencias propias de las disciplinas patrimoniales en este sentido. Y también creo que tenemos un extraordinario filón para que todos estos grados y estudios hagan pues, estudios con más profundidad y más actualizados de la relación entre turismo y patrimonio en la ciudad, que necesita una cierta renovación. En relación con los principios 4 y 6, en Granada hay un importantísimo y muy activo movimiento asociativo y una ciudadanía cada vez más movilizada y más concienciada, pero eso la verdad que contrasta con los escasos ejemplos que tenemos de coordinación y de concertación administrativa e institucional. Pensad que tenemos 3 oficinas de turismo que no comparten datos entre ellas. Por supuesto, si ni siquiera se llega a ese grado de coordinación, coordinar con el resto de los agentes implicados en el turismo y la protección del patrimonio y con toda la sociedad y toda la ciudadanía, pues la verdad es que es todavía un reto pendiente. Tenemos herramientas en ese sentido, la carta que les estoy presentando y también las propias obligaciones a las que estamos comprometidos por las directrices prácticas de la aplicación de la Convención, que les recuerdo, hablaban de comunicación, capacitación, participación social y aproximaciones al patrimonio basadas en los derechos. El tiempo se está agotando, así que simplemente compartir 2 conclusiones. La primera es que la Carta Internacional de ICOMOS de Turismo Cultural Patrimonial, que hemos aprobado en el año 2022, formaliza el cambio que promueve la organización hacia un desarrollo responsable, justo, equitativo y duradero, mediante una nueva visión del turismo que se basa en las prioridades de la conservación y de la capacidad de acogida, en la derechos humanos sobre el patrimonio y los bienes de fruición colectiva, en la resiliencia de las comunidades y los bienes culturales y naturales, pero que también introduce pues, las nuevas exigencias de carácter social y de carácter ambiental que tenemos como presiones muy fuertes, muy importantes y muy positivas. El consumo y la producción responsable, la igualdad de género y la inclusión en todos los sentidos posibles, la gobernanza ética y participativa y compartida, y la acción climática y el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. Por la manera en la que hemos redactado el texto, resulta que es el primer texto normativo de ICOMOS que aborda estas cuestiones de forma conjunta y de forma unitaria, por lo que sabemos que se está convirtiendo en un documento de referencia y esperamos que siga haciéndolo. Y con respecto a Granada, pues quería un poco subrayar que efectivamente podría ser un lugar piloto muy interesante para implementar la Carta y también para recibir el asesoramiento del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS, por distintas razones. Granada tiene una gran variedad de destinos, si la miramos a nivel provincial, y de problemática que la convierten en un estudio de caso interesante, un destino urbano consolidado en el que me he centrado, pero que está saturado, estancado un poco en la oferta y que necesita renovación, destinos de deporte y de sol y playa que podrían ampliar su oferta cultural y que deben cuidarla especialmente, destinos rurales ya clásicos muy bien asentados también, pero con problemas también puntuales de saturación, como sucede en la Alpujarra, y destinos rurales emergentes y absolutamente maravillosos como el norte de la provincia y su geoparque. Hablando del geoparque, otro aspecto muy positivo son los numerosos reconocimientos patrimoniales internacionales que tiene Granada: Patrimonio Mundial, Geoparque, Reserva de la Biosfera, me refiero a la provincia, Reserva de la Biosfera, Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, Ciudad Creativa de la UNESCO en el año 2014. Eso hace que verdaderamente tenga una imagen universal que la convierten en un lugar pues, muy atractivo, ¿no?, para el trabajo de organizaciones internacionales como esta. Y para terminar, me gustaría señalar que desarrollar los principios de esta Carta puede ser beneficioso para Granada, para la provincia y para la ciudadanía, más allá de su éxito como destino turístico o su mayor éxito, porque éxito ya es evidente que tiene, y creo que también pueden servir para afianzar iniciativas emergentes que persiguen la sostenibilidad, la diversificación y la modernidad, ¿no?, en el tratamiento del turismo, frente a una resistencia al cambio que también es muy típicamente granadina y que tenemos que ayudar a contrarrestar. Y nada más,
muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, Celia, que por supuesto era la persona indicada para dar esta charla, evidentemente. Y como hacemos siempre, abrimos un turno de preguntas, dudas, curiosidades, porque está aquí la persona que más puede hablarnos de este tema, evidentemente. Gracias, María Luisa, muchas gracias. Perdón por el bombardeo, ¿eh? Sí, es que ya no acostumbro. Ha puesto tantas cosas sobre la mesa, ¿no?, que por dónde empezamos. Pero a ver, ¿quién se anima? Muy bien. ¡Qué pregunta más buena! Pues yo quiero pensar que sí, pero muchas veces lo que vemos nos inclina a pensar un poco lo contrario. Lo que comentaban, ¿no?, de la sede de inteligencia artificial, la verdad que fue un varapalo importante. Yo creo que esta ciudad muchas veces piensa que lo tiene todo hecho por ser patrimonio mundial, porque tiene la Alhambra, porque el turismo, porque la universidad, y la verdad es que a día de hoy la competitividad es infinitamente superior en todos los ámbitos y por eso yo, a riesgo de haber sido muy crítica, pues quería comentar, ¿no?, esos asuntos en los que verdaderamente Granada debería de sobresalir y no. El legado lorquiano, el Centro José Guerrero, por poco sí se pierde también por discusiones entre administración y familia, lo mismo que con el legado lorquiano, en fin, la colección Asari. Ojalá que sea así. De todas formas, yo creo que quizás vienen tiempos distintos y que tenemos también una concienciación muy superior también, sobre todo a nivel de ciudadanía. Yo confío mucho en eso. Gracias a ti. Seguro que hay contestaciones también de los demás que sería muy interesante. Ven.
Madre mía. Solo puedo darte la razón. Solo puedo darte la razón. Es que es verdad lo que dices. De todas formas, te vuelvo a decir lo mismo que pensaba. No sé por qué. Creo que es porque soy una persona optimista por naturaleza. Yo no sé, creo que la ciudadanía aquí puede tener un cierto cambio, a corto o a medio plazo. No sé, yo lo veo, los alumnos, la gente quizás pelea más. El problema creo en esta ciudad es que esa cultura, ¿no?, de la gobernanza participativa de la que hablaba antes no tiene sustento, ¿no? Hay una barrera enorme, ¿no?, entre la administración y el ciudadano. Y la percepción que yo tengo cada vez más es que la ciudadanía es cada vez más la que es reivindicativa, la que tiene claras a veces las prioridades y las administraciones muchas veces no nos siguen. O no toda la ciudadanía, pero una parte importante de ella sí. Qué barbaridad. Ya, ya. Juan Manuel, me decía un colega en un curso que estuvimos en Madrid hace poco, que él es especialista en cambio climático y en temas de patrimonio. Creo que a mis alumnos les he comentado esto alguna vez. Me decía que si queremos cambiar las cosas, el futuro hay que plantearlo como algo sexy, muy sexy. Porque si lo vemos de una manera negra, muy negra, nos cruzamos de brazos. Así que yo creo que por ahí también hay que ir de alguna manera. Cuesta trabajo creerlo, pero hay que intentarlo.
De eso hay en todas partes. Él tenía una palabra. ¿Cómo esperáis con la carta? O sea, cogiendo un poco el hilo de lo que... ¿Cómo esperáis que consiga la carta? Eso no es una cosa que yo, o sea, humildemente creo que no es una cosa que lo pueda hacer la carta, lo tiene que hacer la educación. Y lo tiene que hacer la educación, pero la educación desde la escuela. La educación desde la escuela. En clase sabéis que lo hemos hablado muchas veces, cuando hablamos de los derechos constitucionales relacionados con el patrimonio, lo primero que hablamos es que el derecho al patrimonio es un derecho que está equiparado al derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado. Están en el mismo título de los derechos y deberes fundamentales, artículos 45, 46, 47, pero eso nadie lo conoce ni lo estudia en el colegio. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar formas de disfrute más profundas o más positivas, menos cosificadoras, menos consumistas, si es que no tenemos las herramientas básicas como la sociedad en ese sentido? La carta, pues nosotros predicamos, como he venido yo a predicar esta tarde, pero verdaderamente hay mucho que hacer desde el ámbito de la educación y de la educación obligatoria. Si hablamos de derechos y deberes fundamentales como este, entonces estamos hablando de la escuela y luego lo demás, creo. Gracias, Angie. Gracias. Gracias. Es verdad. Sí, muchas gracias. Hemos trabajado mucho en eso y además los que estáis aquí, que sois de APROA, sabéis que la inspiración, o sea, ese párrafo de la carta en particular está directamente inspirado en el trabajo de APROA y la verdad que ha sido, para nosotros ha sido muy relevante hacerlo. Y o sea, verdaderamente la presentación y la interpretación son fundamentales, en clase lo vemos, porque la mayoría de la sociedad accede al conocimiento sobre el patrimonio en el tiempo del ocio, durante sus viajes, cuando tiene tiempo libre, es lo normal. Los que no somos especialistas en patrimonio pues no están dedicándose al patrimonio todo el día, se dedican al patrimonio cuando pueden visitar bienes en el ocio. Luego el mensaje que se transmite in situ en los bienes culturales es fundamental y por eso nosotros decimos que es una actividad que se tiene que profesionalizar. Gracias, Angie. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues agradecemos muchísimo a Celia el que nos haya dado esta conferencia esta tarde y simplemente aprovechando la coyuntura les invito, el próximo 27 de enero, la semana que viene, se celebra el Día Internacional del Conservador Restaurador y tendremos una charla a las 7:30 que se va a titular Conocer, conservar, restaurar el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada y la fachada del Palacio de Pedro I de los Reales Alcázares de Sevilla. Así que están ustedes invitados a celebrar el Día Internacional del Conservador. Muchísimas gracias. Muy importante. Gracias.